Vamos a tomar contacto con la señora ministra de Economía, Susana Arbeleche, que está ya en línea con Telenoche. Allí la ven ustedes. Si les parece, simplemente para poner en contexto parte de lo que será esta entrevista, repasemos lo que se anunció el martes por parte del equipo económico que lidera la economista Arbeleche. Y allí lo que decíamos aquí mismo en Telenoche eran estos datos, por ejemplo, ¿no? Y allí se mencionaba precisamente que la economía habría crecido un 4,5% en 2001, o sea, falta que se ratifique con los datos oficiales del Banco Central, la baja de la pobreza en 50.000 personas, creación de empleo, 48.500 puestos, mencionó la ministra Arbeleche, un gasto social en crecimiento, allí estaba el fondo COVID con 1.153 millones de dólares destinados por el gobierno y un déficit fiscal de un 4,2%. Estos fueron los datos, pero tenemos otra placa para compartir con ustedes y tiene que ver también con lo que representan las proyecciones. Un crecimiento estimado para 2022 de un 3,9%. Se mantendrá el fondo COVID, esto fue algo novedoso, más allá de que no se mantiene con los montos actuales, pero hay un colchón allí, se irá destinando gradualmente este fondo, y el déficit fiscal estimado del 3,1%. Y la tercera placa con las dudas que nos dan, digamos, el pie para iniciar el diálogo con la ministra Arbeleche sobre salario, sobre inflación, sobre inversiones, empleo y el dólar. Tenemos las cabezas dolarizadas, entonces nos llama la atención la evolución de la moneda. Ministra, hubiera sido bárbaro estar mano a mano, cara a cara aquí en el estudio, pero tocó hisopado por ahí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Exactamente, muy buenas noches, Daniel. Muchas gracias por tener la oportunidad de dialogar de esta manera. Y tocó hisopado mañana temprano, por lo tanto, por un tema de seguridad para todos, era lo mejor que estuviera hoy hasta que tenga el resultado. Bien, no nos puede dar la primicia de si algún resultado previo dio positivo o negativo, no, desde ya, vamos a esperar. Tuve un hisopado en el día de ayer que dio negativo, pero estoy esperando para hacerme uno mañana temprano. Mañana, si el hisopado da positivo, me toca una semana de trabajar virtual, digamos. Si da negativo, estaré en la tarde acompañando a la comitiva que acompaña al presidente de la República a Dubái. Bien, ministra, vemos que está bien como si estuviera aquí, sin dolor. Aprovecho esta palabrita del dolor, cursando este momento sin dolor, digamos, ¿no? Yo sé que son temas técnicos y son temas duros, ¿no? Pero me pregunto si también hay margen como para sentir dolor cuando escucha de la oposición algunas afirmaciones, y sobre todo cuando provienen de ex ministros de Economía. Estoy mencionando al senador Mario Vergara, también a Danilo Astori. Vergara dijo que descarta la incidencia del gobierno en el crecimiento. Estoy leyendo textual lo que dijo: nada se debe a políticas de gobierno, sino a las exportaciones del país, con precios siderales de productos que vendemos. Y mencionó también la muy fuerte demanda china. ¿Hay dolor cuando se lee o se escucha esto? No, de ninguna manera, Daniel. Acá hay tranquilidad del todo un trabajo en equipo que se viene haciendo, no solo durante el año 21, que fue lo que presentamos este martes, sino a lo largo de estos 2 años, y con toda tranquilidad hemos presentado lo que ha sido el crecimiento, lo que esperamos, como usted decía al principio, no es el dato final, pero con los indicadores sectoriales, inversión, de exportaciones, faena, vemos que el último trimestre ha sido muy dinámico, ya se alcanza niveles de prepandemia y por lo tanto estamos estimando este crecimiento grande, y lo más importante de todo, estamos, ya no es una estimación porque acá sí tenemos el cálculo, tenemos la creación de 48.500 puestos de trabajo y eso nos da tranquilidad. ¿Estamos conformes? ¿Nos vamos a quedar tranquilos? Por supuesto que no, porque el punto de partida era complejo, en el mercado laboral era complejo, y luego de eso vino la pandemia, y por lo tanto hoy tenemos la satisfacción de que el 80% de los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia se recuperaron, pero tenemos el desafío y el compromiso de seguir trabajando para que se creen más puestos de trabajo. Bien, pero allí, por ejemplo, en la afirmación hay datos que son reales: el impulso chino en la demanda, los precios
en crecimiento, en aumento de nuestras materias primas. O sea, hay un componente fuerte allí también en esto del crecimiento. Daniel, acá lo importante es que el país creció, que estamos en plena recuperación económica, que creció 4,5% estimamos, pero el dato que nosotros realmente medimos y es el que nos alegra es el empleo. Y los 48.500 puestos de trabajo se dieron, es un dato. La cantidad de personas que estaban accediendo a subsidio de desempleo ha bajado enormemente. Hoy los niveles están por debajo de lo que era pre-COVID del 2019, inclusive el 2014 al 2019. Por lo tanto, independientemente del factor que motivó el crecimiento, lo importante es la creación de los puestos de trabajo. Las exportaciones tuvieron un rol relevante, así es, también lo tuvo las inversiones, también el consumo no se quedó atrás y esperamos para el 2021, como decía la segunda placa de las proyecciones, que este crecimiento continúe y que estemos en el entorno del 3,8%. Bien. Y ahí quizás ya despejar una de las dudas que se planteaban al final sobre el empleo. Ahí la proyección que hoy tenemos es que se van a crear 40.000 puestos de trabajo. Recordemos, Daniel, que inicialmente cuando nosotros dijimos que en el 2021 se iban a crear unos 45.000 puestos de trabajo, en realidad dijimos menos y luego corregimos a los 45.000 puestos de trabajo, se nos dijo de que era excesivamente optimista. Y justamente el senador, ex ministro de Economía, que usted menciona, Vergara, dijo que las simples cuentas de almacenero, que realmente son las cuentas importantes, que son las que no fallan, a él le daban que era mucho menos. Por lo tanto, nosotros tenemos la tranquilidad de que se puedan generar estos puestos de trabajo. Bien, ojalá que tengamos tiempo para hablar de algunos puntos que mencionó al pasar, ministra, pero quiero quedarme también con otra repercusión, en este caso del sector de los empleados públicos. Los funcionarios de COFE afirman que, entre otros puntos, ¿no?, que el gobierno ha rebajado los salarios de los trabajadores públicos y que esto lo hizo durante 2 años en forma consecutiva. Mencionan allí que se habría, digamos, rezagado en las inversiones y que se retaseó en una cifra, usted la conoce, porque es público este comunicado de COFE, de 400 millones de dólares. O sea, menos salarios como consecuencia de este ahorro. Perdón, Daniel, se me fue la comunicación. Lo vamos a corregir, ministra, no se preocupe. Le estaba mencionando esta crítica que proviene de COFE. Ellos mencionan allí que durante 2 años se le ha rebajado los salarios a los trabajadores públicos, esto en forma consecutiva, y entienden que se retasearon 400 millones que podrían haber sido destinados a salarios y que se menciona por parte del equipo económico como ahorros. No sé si me escucho ahora. Escuché perfectamente bien. Y como usted dice, esos datos son públicos en el sentido que han sido transmitidos a través de un comunicado de COFE. Y quisiera saber cuál es la pregunta, Daniel, porque tengo varios comentarios para hacer sobre ese comunicado. Bien, correcto. Precisamente eso, cuál es la reacción de la ministra ante el comunicado de COFE, sobre todo cuando se habla de pérdida salarial de 2 años consecutivos y de 400 millones que se retasean a los ajustes de los funcionarios públicos. Bien, Daniel, yo quisiera comenzar diciendo que ese comunicado, que es público, aparece en la cuenta de Twitter de COFE, en donde se pone como uno de los argumentos para votar el sí. Como acá vemos, aparece como uno de los argumentos para votar el sí, por lo tanto, para derogar la ley de urgente consideración. Y ahí, Daniel, lo que yo quiero decir es que esos datos son incorrectos. Esos datos no condicen con la realidad. Aquí hay un compromiso de mantener el salario real, un compromiso de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores públicos que está implementado, está en el artículo 4 del presupuesto nacional. O sea, en primer lugar, esto no tiene nada que ver con la ley de urgente consideración. En segundo lugar, el artículo es claro y el compromiso lo hemos reiterado en varias oportunidades que se tiene que mantener y se va a mantener el poder de compra de los trabajadores públicos.
Ese poder de compra de los trabajadores públicos lo medimos con todos los ingresos que reciben, los salarios, las compensaciones, los beneficios. Es lo que se mide a través del índice medio de salario real. Sin embargo, los números que aparecen en el comunicado, que sí, como dije, es un comunicado público, no tienen absolutamente nada que ver con el índice medio de salario real, que es como se mide el poder adquisitivo de los salarios públicos o el poder adquisitivo de los salarios privados. Y esto no es el equipo de gobierno que lo dice, no es el Ministerio de Economía. El propio Cuesta Duarte, que es un informe justamente del PIT-CNT, muestra exactamente cuál es la evolución que ha tenido el índice medio de salarios real del sector público. Por lo tanto, las cifras que están en el comunicado que publicó COFE no se condicen con estas cifras que publica el Instituto del PIT-CNT. No tengo más que agregar, Daniel, los números son bien claros, es incorrecto lo que está en el comunicado de COFE, es incorrecto las pérdidas salariales que se mencionan en el comunicado y no hay que ir a los datos o comentarios que haga el Ministerio de Economía y Finanzas, basta comparar con el informe de Cuesta Duarte, el Instituto del PIT-CNT, que tomando los datos públicos del Instituto Nacional de Estadística le da unas cifras totalmente diferentes. Bien, ministra, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Allí tenemos que hacer una pausa en breve y luego hablaremos de asuntos vinculados al salario, porque en definitiva efectivamente se crea ese periodo puente, se pone el foco en la generación de empleo, en la creación de empleo que usted también allí mencionaba con esos datos, pero uno se pregunta para cuándo viene la recuperación salarial. Eso, si le parece, lo vamos a ver luego de la pausa. Pero me quedo un ratito porque hay mucha inquietud en el sector del turismo. Recién estábamos en contacto con la gente de Maldonado. Aquí creció, por ejemplo, el agro, creció también la construcción, pero hay sectores que están rezagados. Uno de ellos es el turismo, que durante muchos años además fue un gran motor de la economía aquí en el país. ¿Hay alguna medida que ya pueda anunciarse para ese sector, ministra? Estamos dialogando con el ministro Tabaré Viera. En el día de hoy tuvimos comunicación el subsecretario Irastorza y yo con el ministro Viera. Estamos analizando la posibilidad de dar alguna medida. Es algo que estamos, como dije el martes, estamos evaluando, no lo hemos considerado en las cifras COVID que hemos presentado, pero estamos analizando la situación. Y Daniel, antes de ir al corte, quizás se dificulta un poco porque escucho con rezago, me parece bueno hablar del salario privado, de la recuperación salarial del sector privado, pero me parecía muy importante que quedara claro esto que en definitiva es sobre el salario público. Sí. Hay un compromiso del gobierno que está en el artículo 4 del presupuesto nacional de mantener el salario real, de recuperar el poder de compra de los trabajadores al final del periodo. Eso es un compromiso. Y volviendo a lo que yo mostraba de la cuenta que puso COFE, no tiene absolutamente nada que ver la ley de urgente consideración con el salario real. No hay ningún artículo de la ley de urgente consideración que tenga relación con el salario público y reitero el compromiso de mantener el poder de compra de los trabajadores en el sector público. Bien, usted entiende que el debate por la LUC está cruzando también estas situaciones. Estaremos a la espera de las precisiones que eventualmente haga COFE respecto a estas afirmaciones. Sobre la LUC, ministra, y ya me están pidiendo la pausa, usted menciona, por ejemplo, que la regla fiscal que está incluida en la LUC fue la que permitió ordenar las cuentas. Seguramente el gobierno lo que quiere es que la ley se mantenga. Pensemos en el escenario contrario. ¿Solo con una regla fiscal se mantiene el orden de las cuentas? La regla fiscal nos pone el marco sobre el cual actúa el gobierno. La regla fiscal es lo que nos ha sostenido para que seamos responsables con el manejo del dinero de todos los uruguayos. Por eso entendemos que es fundamental mantener esta normativa, este marco que nos ayuda a cuidar el dinero de los uruguayos. Recordemos, Daniel, que mencionábamos anteriormente que en este periodo de pandemia se dieron gastos extraordinarios a través del Fondo COVID.
a pesar del aumento en el gasto, no se aumentaron impuestos. Entonces, de alguna manera, el tener este marco, que es un nombre feo de regla fiscal, feo porque la gente no le llega, pero este marco que está en la ley de urgente consideración nos puede dar la tranquilidad de que el dinero se está cuidando de buena forma y que no va a haber un aumento de impuestos cuando haya que aumentar gastos, como ocurrió en estos 2 últimos años. Claro, pero si se cae el marco, ¿se desarma el control sobre la economía? Esa era la pregunta. El marco nos da institucionalidad. Nosotros vamos a seguir con el mismo comportamiento y con la misma conducta, pero este marco que está muy bien definido, que tiene a su vez 3 pilares, es lo que nos da la institucionalidad y una tranquilidad para que se mantenga ese buen manejo del dinero de todos los uruguayos. Bien, mencionaba Nosotros que no... queremos, Daniel, que esto sea una política de Estado. Queremos que siempre se haga un manejo responsable del dinero de todos los uruguayos. Y por eso queremos que se mantenga el marco fiscal que hoy está en la ley 18.889, que es la ley de urgente consideración. Bien, mencionaba allí que no hubo necesidad de aumento de impuestos. Sin embargo, hay quienes también sostienen que tal vez haya como un impuesto camuflado, sé que el término no es el más simpático, cuando se subieron las franjas del IRPF y del IAS. La pregunta es, ¿por IRPF e IAS aumentó la recaudación por estos 2 impuestos, ministra? La respuesta es que no. La respuesta es que cuando las franjas que están del IRPF y del IAS que están medidas, en el caso del IRPF, se miden con la BPC. Cuando se aumenta la BPC con el índice medio de salario, se está aumentando de la misma manera que aumentan los salarios. Por lo tanto, la medida que se tomó es absolutamente neutral en términos de recaudación. Al contrario de lo que sucedía en los gobiernos del Frente Amplio, que se aumentaba con IPC y no con índice medio de salarios, de manera que sí se aumentaba la recaudación. Que quede claro, Daniel, porque esto fue en su momento discutido. El aumento de las franjas por el índice medio de salarios, como el impuesto es a los salarios, implica que se mantiene la misma recaudación de lo que se estaba realizando. Bien, se mantiene el efecto neutro que usted menciona. Vamos a la pausa, ministra, si me permite, y luego sí ingresaremos a lo que nos interesa a todos, porque efectivamente es importante el foco en el empleo, pero también en la recuperación salarial. Ya hablamos de los públicos, si le parece hablamos de los privados en minutos luego de la pausa. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Seguimos en vivo con la señora ministra de Economía, Susana Arbeleche. Dejábamos planteado el tema de los salarios de los privados. Habíamos mencionado que el periodo puente asumía que había pérdida salarial porque el foco estaba en la generación de empleo. Ministra, eso de hecho usted mismo lo ha dicho. Pero la recuperación del poder de compra es una materia pendiente. ¿Qué pasos se darán entonces para recuperar salarios, para recuperar jubilaciones, sobre todo tomando en cuenta eso que usted dice? Por ley de presupuesto ya hay un compromiso del gobierno con los funcionarios públicos. Vayamos a los privados. Así es, Daniel, y como comentamos en el bloque anterior, hablamos sobre los públicos y en el caso de los trabajadores privados la situación es totalmente distinta porque son trabajadores que pueden ser despedidos a diferencia de los trabajadores en el sector público. En el caso de los privados, como usted bien mencionaba, lo que tenemos que ubicarnos en lo que ocurrió a mediados del 2020, que se dio este acuerdo puente de un año en plena pandemia. Teníamos una situación excepcional, COVID en todo el mundo, teníamos 180.000 personas en seguro de desempleo y es en ese contexto que hay un acuerdo, hay un consenso entre las 3 partes, entre el gobierno, entre los empresarios y entre el PIT-CNT, se acuerda que la prioridad en ese momento es el empleo, para luego recuperar el salario en la medida que se recupera la economía. Entonces me parece bien importante entender que esta primera etapa corresponde a un consenso entre gobierno, empresarios y PIT-CNT. En ese momento ese acuerdo fue firmado por quien era el presidente en ese momento era Fernando Pereira, el vicepresidente era Marcelo Abdala del PIT-CNT y todos los actores estuvimos de acuerdo en la prioridad en materia de empleo.
Ahora sí, y bueno, dio resultados, Daniel, porque como comentamos en el bloque anterior, durante el 2021 se crearon 48.500 puestos de trabajo. Es decir, que el 80% del trabajo que se perdió se recuperó en el año 21. ¿Qué es lo que pasa en esta última ronda salarial? Bueno, una vez más, el foco continúa estando en el empleo y por eso nuestra estimación de creación de 40.000 puestos de trabajo, pero ahora entramos a una nueva fase de recuperación del salario real, algo que estaba previsto en esa ronda de puente, en ese año, en donde, reitero, las tres partes acordaron de que la prioridad era el empleo para luego recuperar el salario real. Bien, ¿y cuándo, si me permite, por lo menos tener mayor precisión en cuanto a los plazos que se ha fijado el gobierno? O sea, ¿cuándo se da vuelta a la página y empieza a transitarse o a ponerse foco en la recuperación? El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, lo que hizo fue presentar los lineamientos para que comience esa recuperación salarial. Esto depende, la evolución de los salarios depende de cada grupo, cómo fue que se laudó. Recordemos que lo que hace el Poder Ejecutivo es dar lineamientos y en algunos casos se acordó por encima de esos lineamientos. Básicamente el lineamiento que ha puesto el Poder Ejecutivo implica que en el 2022 hay un aumento de 6,7% nominal. Esto implica que ya hay en el 2022 va a haber una recuperación porque nuestra estimación en términos de inflación, que también mencionaba al principio, está en el entorno del 6%, como lo dice el Banco Central. Con lo cual, en este 22 estamos en esta nueva etapa en la que todos estuvimos de acuerdo, que es de recuperación del salario real. Bien, con una alta incidencia, como usted lo mencionaba, de la inflación. Allí, y si me permite la metáfora más común, ¿es un nubarrón en el horizonte del plan económico del gobierno esta inflación que todavía le cuesta estar en los parámetros que ustedes estiman, en ese rango meta que se dice? Aquí el panorama que tenemos es que hay inflación externa. Es un momento donde basta ver, Brasil, para mencionar en la región, basta ver Estados Unidos, el mundo entero está teniendo mucha inflación y eso de alguna manera llega a nuestro país. En el día de ayer el Comité de Política Monetaria se reunió y tomó medidas para volver a anclar las expectativas de inflación de manera que en el periodo del horizonte de expectativa de la política monetaria, el horizonte para que haga efecto, se llegue a tener la inflación dentro del rango meta. Nosotros confiamos en el comportamiento que está teniendo el Banco Central, confiamos en lo que corresponde a nosotros como gobierno, en las proyecciones fiscales, en el comportamiento fiscal, y de la parte salarial hemos presentado lineamientos que van acorde a esta evolución. Ahora, quizás la pregunta, Daniel, es ¿qué pasa si se termina viendo más inflación? Claro. Volviendo a la pregunta de los salarios, y perdón que pase yo a hacer la pregunta, no, claro, pero cuando desde uno ya, habla de poder adquisitivo, sí, uno dice... Exactamente, uno se pregunta, el compromiso ese de la inflación controlada, que llegue al rango meta, directamente impacta en lo de la recuperación salarial. Si se dispara, tenemos un problema serio. Por eso le preguntaba y hacía esa doble asociación, ministra. En primer lugar, Daniel, reitero el compromiso del Banco Central en el cumplimiento de la meta de inflación y en tener esta inflación dentro del rango meta, como fue en el día de ayer bien claro el presidente del Banco Central y en algunos medios que estuvo en el día de hoy. Y en segundo lugar, en lo que respecta al salario real, tenemos que recordar que en esta novena ronda, al final del periodo, puede ser 1 año o 2 años, según hayan acordado las partes, hay un correctivo. Si la inflación llegara a ser más de lo que se previó, hay una recuperación del poder adquisitivo porque se corrige el salario que no se dio oportunamente. Bien, en definitiva, transmitir la tranquilidad que en este momento
el sector privado, que está atravesando la 9ª ronda salarial. Los lineamientos que el gobierno ha dado son de recuperación salarial. Y esto no es una novedad, lo sabíamos desde el inicio, sabíamos que Uruguay, pero el mundo entero estaba afectado por la pandemia, y en esas circunstancias las tres partes, gobierno, empresarios, PIT-CNT, las tres partes acordamos que la prioridad era mantener el empleo, los resultados los hemos visto, y acordamos que la segunda fase era la que estamos presenciando de recuperación del salario real. Bien, me quedo un momento en políticas vinculadas al Banco Central, porque le decía al comienzo lo del tipo de cambio. La depreciación del dólar es un fenómeno regional, mundial, o sea, muchas veces la capacidad doméstica de incidir es casi nula, tiende a cero ante fenómenos internacionales. De todos modos, ¿cómo viene observando esta depreciación? O sea, hasta donde sabemos, el Banco Central ni siquiera considera por estas horas, por ejemplo, una intervención. Pero ¿cómo lo ve la ministra de Economía? La ministra de Economía lo ve igual que lo ve el presidente del Banco Central, y lo he repetido en varias oportunidades. La intervención del Banco Central en el mercado de dólares se va a dar si hay una volatilidad, si hay un movimiento muy grande en un día. Si no, el dólar va a estar en donde tenga que estar, de acuerdo a la cantidad de oferta de dólares que haya en el mercado y de acuerdo a la demanda de dólares que haya en el mercado. El Banco Central no puede estar con distintos objetivos, y en ese sentido creo que es clarísima la política monetaria, clarísimo la comunicación del Banco Central, que el objetivo del Banco Central es la estabilidad de precios. Bien. Al comienzo le decía si había sentido, no sé, dolor, desazón por las afirmaciones del exministro Vergara. Ahora me voy a otro exministro, Danilo Astori, que dice que prácticamente inversión pública no hay. Usted manejó algunos datos el martes vinculados a la inversión, pero en particular, ¿dónde debería poner foco el gobierno en esta materia? Perdón, Daniel, pero me quedé con Astori y no escuché más. No hay problema, se lo reitero. Repetir la pregunta, por favor. Astori ha señalado que prácticamente es inexistente la inversión pública. Todos sabemos, además, que muchas veces la inversión pública es un motor importante. Y entonces le preguntaba, ¿dónde va a poner el foco el gobierno en esa materia? Porque también mencionó algunos datos el martes. Bien, es incorrecto que es casi inexistente la inversión pública. Ahora que escuché bien la pregunta, le puedo contestar con total certeza. Lo que hay que mirar no son solamente las cifras de inversión, de caja, cuando uno presenta el resultado fiscal. Hay que mirar la totalidad que se está gastando en materia de inversión. Y hoy, si uno mira lo que se está gastando en materia de inversión, hay que también mirar hay que agregar lo que se está destina a través de las asociaciones público-privadas. Tenemos un crecimiento en materia de inversión de un 10% real en lo que se está gastando hoy en relación a lo que se invirtió el año pasado. El ministro de Transporte, Falero, ha sido bien claro con las cifras en materia de inversión pública. Hemos trabajado con distintos instrumentos financieros para que podamos ejecutar, implementar la obra. Y bueno, creo que también se está viendo, cuando uno tiene la oportunidad de viajar por el interior, se está viendo que hay progreso en esa materia. Pero no es cierto de que la inversión pública está siendo muy magra. Y tampoco es cierto, o sea, nuestra perspectiva es de continuar con la inversión pública. Aclaro igual, Daniel, que la inversión no solamente es la pública, tenemos también la inversión privada, que presentábamos el martes, que juega un rol sumamente importante. Sí, usted mencionaba una cifra global, corríjame si no es correcta, de unos 4.500 millones de dólares estimados, posibles, potenciales. ¿De eso cuánto efectivamente entiende el Ministerio que puede radicarse como inversión pura y dura? Efectivamente, mencionábamos la cifra de 4.500 millones de dólares para la totalidad de los proyectos que se presentaron en estos 2 años, ya sea a través de la Ley de Vivienda de Interés Social, a través de la Ley de Promoción de Inversiones de la COMAP, o también lo que tiene que ver con las inversiones de gran porte.
Para contestar esa pregunta, Daniel, hemos mirado lo que ha sido la trayectoria en materia de esos proyectos que se presentan, cuántos efectivamente se materializan, y lo que nos muestra la historia del trabajo que ha hecho la COMAP, la Comisión de Aplicación y Promoción de Inversión, es que un 70% de las inversiones se materializan generalmente en los 2 siguientes años de cuando se presenta el proyecto. Y eso es la estimación, el mejor número que tenemos en este momento. Bien. Es importante que de los proyectos que se presentaron, un indicador clave que nosotros miramos a la hora de dar los beneficios tributarios es la creación de empleo. Y la totalidad de los proyectos que se presentaron estarían creando en el 21, de materializarse el 100%, 7.000 puestos de trabajo. No esperamos, no creemos que se va a materializar el 100%, sino más bien un 70%, como decía anteriormente, pero es importante ver que a la hora de dar los beneficios tributarios, la normativa, las reglas para dar esos beneficios tienen prioridad en el empleo que genera el proyecto. Bien, y me decía algún economista con el que hablé hoy que también el hecho de que el menor riesgo país en la región sea el de Uruguay favorece también que vengan inversiones. Tengo 2 preguntas finales, ministra. Ojalá pudiéramos seguir más adelante con otra entrevista, con otros temas. Hay uno bien puntual, es el gremio de los trabajadores bancarios, que está reclamando por mejoras salariales y también, además, por completar plantillas. Entienden allí que hubo reducción, que hay que mejorar el tema de las vacantes. Pero han anunciado que podrían llegar a un conflicto serio. Y cuando digo serio, es un sistema financiero que puede llegar a prácticamente parar el país. Si se detiene la banca, se detiene el país en alguna medida. Y anuncian 10 días, por ejemplo, se mencionó. ¿Cómo está observando este tipo de conflictos calientes? Hoy hablamos anteriormente, Daniel, de lo que es la evolución de los salarios para los funcionarios públicos en general. Si vemos solamente lo que ha sido el salario de los funcionarios públicos de la banca, vemos que son los únicos funcionarios públicos que el año pasado tuvieron aumento del poder de compra. Los funcionarios de la banca pública tienen, además del salario, varios beneficios y complementos que los ponen hoy en una situación realmente distinta que el resto de los trabajadores del sector público y, por supuesto, que del sector privado. Por lo tanto, la propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo es de que el aumento de este año esté en línea con la inflación esperada. En el caso de la banca pública no hubo, sino al contrario, reitero, hubo mejora en el poder adquisitivo. El salario real aumentó el año pasado. Bien, sobre esa... De ahí no se mueve el Poder Ejecutivo, es lo que usted acaba de describir. ¿Cómo, perdón? De ahí no se mueve el Poder Ejecutivo, de lo que usted acaba de describir como la propuesta. O sea, es hasta ahí que se llega. Daniel, acá siempre que hay una negociación hay diálogo. No correspondería que yo a través de esta Cámara dijera hasta dónde llegamos. Pero creo que los datos que mencioné anteriormente son bien elocuentes, bien claros, lo cual no quita que el diálogo con el Poder Ejecutivo siempre va a estar. Pero creo que es bueno entender la situación de los trabajadores de la banca. Hemos tenido un excelente diálogo, dicho sea de paso, con el OPP y con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Trabajo, pero creo que es importante entender la situación salarial de este sector. Bien, más allá de que los ajustes en los precios de los combustibles son decisiones que se adoptan de pronto no específicamente en economía, pero hay una incidencia notoria porque además se entiende, ¿no?, que un ajuste en los combustibles siempre genera como un efecto dominó, un efecto en cadena. Y ahí se entiende que hay, por un lado, un criterio que es el que mandata la LUC para estos ajustes, y otro el criterio más bien político, cuando el presidente, por ejemplo, mencionó ANCAP tiene la espalda ancha como consecuencia de las exportaciones que había realizado. ¿Cuál debería ser de aquí para adelante, digamos, el pronóstico, ministra, si me permite? Daniel, el criterio es único. El criterio que lo fija la Constitución es que compete al Poder Ejecutivo
el aumento de las tarifas de los combustibles. Por lo tanto, esto que de alguna manera no estoy involucrada, no. Lo que hay estoy involucrada en la medida que el Poder Ejecutivo es quien firma el decreto de aumento de las tarifas, es el presidente de la República junto con el ministro de Industria y junto con el ministro de Economía y Finanzas. Por lo tanto, es el Poder Ejecutivo que siempre tiene la palabra, que se tiene que pronunciar sobre cuál va a ser la modificación en materia de tarifas públicas. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que se presenta en la ley de urgente consideración? Se presenta un sistema transparente en donde la evolución de esas tarifas va a estar de la mano de lo que suceda con el petróleo, de lo que suceda a nivel internacional con el petróleo. Esto no era lo que sucedía en el pasado. En el pasado el petróleo podía bajar, pero no necesariamente eso se trasladaba en una baja de las tarifas. ¿Cuál es el problema, Daniel? El petróleo ha subido a nivel internacional. Entonces, como Poder Ejecutivo, uno tiene que medir la referencia del petróleo internacional con la situación coyuntural que estamos viviendo de utilidades extraordinarias por parte de ANCAP. No entendemos como Poder Ejecutivo bueno que ANCAP se guarde las utilidades y que transfiramos el aumento del petróleo en su totalidad a los consumidores. Y ese es el criterio que hemos tenido hasta el momento. En la medida en que ANCAP, como usted decía, tenga espaldas para poder no trasladar este precio del petróleo a los consumidores, lo vamos a hacer. Pero aquí lo importante es que el criterio es el que fija el Poder Ejecutivo y para eso recibe un informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, de la URSEA, en donde recomienda, de acuerdo a lo que es el precio internacional, cuál debería ser el precio. Y luego el Poder Ejecutivo es quien toma la decisión. Bien, el criterio político prima entonces. Ministra, le quiero agradecer estos minutos aquí. Ojalá de la Constitución, Daniel. Sí, pero cuando ustedes tienen la Constitución, también tienen todas esas variables que usted acaba de mencionar. Hay que ver todos esos papelitos y luego, en función de la Constitución, toman una decisión política. Eso es lo que queda claro también. Sí, dígame. Así es, y como hemos dicho, la decisión de no trasladar la totalidad tiene que ver con la espalda que tiene ANCAP. Bien. Ministra, muchas gracias. Ojalá que resulte negativo el resultado, pueda viajar a Dubái. Al regreso la esperamos por aquí. Le quería preguntar hoy, no me da ni siquiera para un título, pero ¿cómo va lidiando con esto de los criptoactivos? ¿Se maneja? ¿Tienen su billetera digital criptomonedas, por ejemplo, ya? No tengo la billetera de criptomonedas, pero sí estoy muy tranquila por el enfoque que le está dando el Banco Central. Se ha pronunciado y ya está trabajando para regular este tema. Muchas gracias, ministra. Que pase muy bien. Muchas gracias, Daniel.